Sin duda, creo que el tema central que se debate y sobre el que gira la conversación es el de la carta que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al rey de España exigiéndole una disculpa por las atrocidades de la conquista. Raimundo Riva Palacio, ¿cuáles son los hechos centrales ahí? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, los hechos centrales es que el periódico El País adelantó la carta y de ahí se generó una serie de reacciones muy fuertes en los dos países, en el ámbito de la opinión pública y de la sociedad política, en donde viene esta petición. Es una carta que le envía el presidente López Obrador al rey Felipe VI de España, en donde le propone que empiecen a platicar para que puedan llegar a través de una serie de conversaciones para que en el 2021, que es cuando se da el 500 aniversario de la caída de Tenochtitlan, puedan ellos tener una relatoría común sobre qué es lo que significó la conquista, pero, y aquí es una parte muy importante, y de ahí viene mucho lo que está pasando en España, a partir de una petición de disculpas por la parte de la corona española por lo que consideran, no estoy citando directamente el borrador de la carta, pero atrocidades, avasallamiento durante la acción militar de Hernán Cortés. También dice que ha enviado una carta al Papa Francisco en el mismo sentido. De ahí, lo que vemos en la carta es, sí vamos a discutir para buscar una reconciliación común, que ese es el objetivo final para el 2021, a partir de una decisión unilateral, que es todo esto lo vamos a emprender siempre y cuando venga, primero, una disculpa con los pueblos originarios. Ahí es lo que tenemos como la carta. El gobierno español lo que hace es lamentar, rechazar primero que se vayan a ofrecer disculpas y lamentar el hecho de que se hubiera dado a conocer esta carta. El presidente López Obrador dijo ayer que su gobierno no dio a conocer, no filtró esta carta. Quiero decir nada más la filtración, porque en México filtración se ve con una connotación muy negativa. La filtración es un subproducto de un sistema abierto, de una democracia donde hay tensiones dentro de los propios gobiernos. Y lo menciono porque me parece que aquí la parte central de toda esta discusión y cómo se moldeó y cómo alteró por completo la discusión es la filtración de esta carta. Ahora, dime una cosa. ¿Tú consideras que es un despropósito esta petición o que como está redactada, digamos, porque al final esto sería el producto de un diálogo, de una conversación y al final de un acuerdo de reconciliación, digamos? ¿Tú piensas que está bien planteado o la consideras un despropósito? Yo no creo que sea un despropósito. Yo creo que es una carta con una enorme carga ideológica. Mira, por ejemplo, dice que la incursión de Cortés fue tremendamente violenta, fue dolorosa y fue un transgresor. Dice, la conquista se realizó mediante innumerables crímenes y atropellos. Aquí sí veo una carga ideológica, pero al mismo tiempo, pues eso es lo que nos enseñaron a todos nosotros aquí en la primaria, en los libros de texto. Los gachupines, la opresión que hubo contra los aztecas, porque se refiere mucho a los aztecas. Tenemos el Zócalo de la Ciudad de México montado sobre templos aztecas. Es decir, la carta, si bien le veo una connotación ideológica, también me parece que va muchísimo en lo que es la educación que nosotros hemos tenido. Sí me parece un despropósito, no en el sentido mismo de la búsqueda del objetivo de largo plazo, sino en los tiempos en los cuales se da a conocer esta carta. Que eso es lo que me parece, y me trato de regresar a que para mí lo más interesante y lo de mayor trascendencia sobre esta filtración es la filtración en sí misma. Porque la filtración, de acuerdo con todo lo que se ha podido ir viendo y reconstruyendo, no viene de España, sino viene de México. ¿Y quiénes tenían acceso ahora regresamos. a esta carta? Si quieres, muy pocas primero personas. una primera ronda de opiniones sobre la petición o la exigencia, no sé cómo llamarlo. Pues exigencia, el emplazamiento, porque así lo tomó el gobierno español cuando dice en la respuesta inmediata,
primero que lamenta que haya hecho pública la carta. Yo creo que no hizo pública la carta. Hizo público parte del contenido de la carta, el elemento central. Él dijo esta mañana, el presidente, que eran 4 cuartillas, que se habían publicado 2 hojas de un borrador de esa carta de 4, pero el elemento esencial de la carta y del mensaje es la exigencia de pedir disculpas, o sea, de que ofrezca disculpas la corona española, aunque entonces cuando estaba Cortés vino representando a la corona de Castilla, y que también ahora pida perdón. Leopoldo, yo puedo entender esto como se han dado otros casos, pero los casos que conocemos donde un Estado ha pedido perdón a un grupo, a otro país, a una minoría, ha surgido de quien ofrece las disculpas, de quien pide perdón, no porque se lo hayan exigido. 1. 2. Yo entiendo que estaba planteando en la carta esta que le entregó al presidente del gobierno español el 1 de marzo para que se la llevara al rey, pues como el inicio de una negociación, ¿no? De una conversación, de un encuentro, como decía el doctor Crespo, que pues un foro de reflexión, de análisis, de revisión. Lo que no entiendo es si había dado el primer paso para empezar a construir, porque estamos hablando del 2021, ¿sí? Estamos hablando de lo que va a pasar dentro de 2 años. Si hubiera mantenido la discreción, yo creo que se hubiera logrado más en este avanzar a través de negociaciones privadas, pues como tienen que ser las negociaciones de conversaciones, de encuentros, que con la exigencia pública al revelar el contenido de una carta Pero privada. ahí estás asumiendo que reveló el contenido. ¿Te refieres a la filtración o a lo que dice después en el video? A lo que dice en el video, horas después de que el país diera a conocer que existía una carta que planteaba la exigencia del perdón. Yo me refiero a cuando lo da a conocer en el video y luego en el mismo evento ahí cerca de Centla, porque no fue en Centla. Y Leopoldo, yo creo que fue un error haber hecho público el contenido, a menos que forme parte de una estrategia que desconozco cuál sea el fin. Cuando hay temas fundamentales, Leopoldo, que se están discutiendo y que ahora estamos hablando no de la revocación de mandato, no de la reforma educativa, sino de la carta. Hablaremos de eso también. Más, Carlos. Bueno, yo creí que el régimen de Peña Nieto era una fuente inagotable de memes, pero estoy sorprendido. Luego de la cuarta transformación está batiendo todos los récords. Y es agradecible porque pues, con tantas declaraciones y tantas ocurrencias pues, nos dan muchas alegrías también a los mexicanos divirtiéndonos viendo redes sociales y demás. Y pues es un país que necesita muchas alegrías. Habiendo dicho esto, 4 cosas muy rápidas, doctor. Primero, es un distractor. Yo creo que el presidente prefiere que se esté hablando de esto, que se hable de cómo sistemáticamente se están recortando las perspectivas de crecimiento económico y la inseguridad está batiendo. ¿Y eso lo pensó desde el 1 de marzo? No sé, pero le conviene, ¿no? Segundo, está en sintonía con lo que es su estrategia política y es tener siempre un antagonista. Para unos es muy sano que haya un presidente que no le tema al conflicto, eso es un argumento que hacen los suyos muy frecuentemente. Para otros, pues un presidente busca pleitos, ¿no? Que cree que está jugando Fortnite, ¿no? Es un juego que siempre vas corriendo para adelante y disparando al que se te ponga enfrente, ¿no? Entonces, ahí están las dos posiciones. En el tema de España, yo creo que estas cosas son normales. Se han hecho infinidad de veces. Creo que el Vaticano nada más ha pedido como 100 veces perdón. Todas las grandes potencias del mundo han pedido perdón. Eso es normal. La cosa es cómo se hace. Se hace en acuerdo entre los afectados y los afectadores, por así decirlo. Se hace de una manera en donde las dos partes salgan muy bien paradas, no como una bravata, no como una exigencia, sino como una reconciliación. Y me parece que ahí en las formas tropieza de principio a fin, en lo que parecería ser una intención hasta sana, que pudo haber vestido muy bien a la corona española, no se diga el gobierno de López Obrador. ¿Pero ves el tono de la carta en ese ánimo de bravata? Veo el tono de la carta, sí, con un ánimo así, pero sobre todo el video. Es decir, ya cuando una de las partes revela que hace una exigencia y tal, me parece que sí rompe con eso. No lo hacen por canales diplomáticos, ¿no? O sea, la Cancillería no se entera de esto, más que a la postre, no pasa por Cancillería la carta. Y por último, me parece que pone al presidente en un aprieto. Esta idea de exigir el perdón pone al presidente en un aprieto porque por un lado pues viene el discurso sistemático frente a Trump,
frente a Maduro, de que nosotros no nos metemos con los pueblos del mundo, etcétera, etcétera, y ahora pues te estás metiendo con España por algo que cometieron hace 500 años. Creo que sale muy complicado, absolutamente innecesario. Creo que pudo haber sido algo muy, muy bonito, incluso para conmemorar los 500 años de aquello, y terminó siendo un desaseo diplomático. Leo. Pues mira, a mí hay una cosa que no me gusta y una cosa que sí me gusta. No me gusta algo que hace mucho este presidente, que es su visión histórica del libro de texto gratuito, de estampitas, diría yo, simplificando la historia de que hay buenos y malos, que encaja, por cierto, muy bien en su retórica política de un discurso nacionalista, maniqueo y polarizador. ¿Le funciona al presidente? Sí, sí le funciona al presidente, pero hay que decirlo, es una visión desde el punto de vista histórico equivocada. ¿En qué sentido? Pues que es maniquea, hay buenos y malos, ¿no? Si tú te metes a ver la historia en realidad de la conquista, pues te puedes ver, entre otras cosas, que el gran ejército de Hernán Cortés estaba constituido por grupos indígenas, de los pueblos originarios, ¿no? Y que hicieron, por cierto, muchas barbaridades los propios indígenas en contra de los indígenas. Entonces, venir a decir que esta cosa del mundo de conservadores, liberales, buenos, malos, conquistadores, conquistados, que insisto, funciona muy bien en el imaginario público, pero creo que es una visión maniquea e incorrecta, hay que decirlo, de la historia. La historia siempre es más sofisticada que eso. Eso es lo que no me gusta. Sí me gusta mucho que el presidente abra el debate sobre la conquista. Creo que es magnífico a que vamos a cumplir 500 años de la conquista de la Gran Tenochtitlán, que por cierto comenzó antes con la llegada de Cortés, ¿no? a lo que hoy es territorio nacional. Me gusta mucho lo que dice que el objetivo final es la reconciliación. Yo creo que en el fondo del asunto está muy bien este tema de debatir qué somos los mexicanos, qué es esta invención, porque al final del día todo el tema del nacionalismo es una invención. ¿Qué somos los mexicanos? ¿Cuál es la parte de nuestra raíz hispana? ¿Cuál es la parte de nuestra raíz indígena? Y por cierto, no menciona otra que es muy importante. México tiene una raíz africana muy importante. O sea, hubo una migración negra al país. Me daban el otro del dato. Durante la colonia hubo más migración de negros de África que de blancos de lo que era entonces el Reino de Castilla y Aragón, ¿no? O sea, creo que es muy importante tener este debate de qué somos los mexicanos, de si podemos reconciliar esos valores que nos constituyen los mexicanos y qué queremos hacia el futuro. René, ¿tú qué opinas? 4 cosas. Primero, había dicho aquí que a él el pasado no le interesaba, había hablado del punto final. Y ahora ya estamos nada más que esclareciendo lo que pasó hace 500 años. Me parece que no va en la línea de lo que él había establecido en el sentido de que prefería mirar para adelante. 2, me llama mucho la fecha. La carta data de principios de marzo. Del 1. Del 1 de marzo. Y se divulga o se filtra o se da a conocer el 25 de marzo. Hay una distancia considerable entre ellas. Creo que fue expuesta para que fuera mal recibida. No hay una acción diplomática en esto, o sea, hay una acción más bien de confrontación. Pero lo que más me interesa destacar, que sería lo tercero, es en qué estábamos cuando se dio a conocer la carta. Aquí hace 8 días comentábamos cómo estaba ya bloqueado San Lázaro, donde no se pudo dictaminar la reforma educativa. Y esa misma noche él se encontraba con Jared Kushner, donde el encuentro habría sido de aclarar paradas en cuanto a migración y comercio. Luego, el sábado, por primera vez en su mandato, en vez de ser recibido con aplausos, fue recibido con una rechifla en su terreno, en el más íntimo terreno que para él es una cancha, un terreno de béisbol en la Ciudad de México. Luego, el lunes, Romo expone que a lo mejor hay más recortes y que quizás se echa mano del fondo presupuestal para poder atender los proyectos. Entonces, sí me llama mucho, y eso es el cuarto,
cómo de pronto él tiene la magia, la astucia, la audacia de fijar la agenda, y todos estamos metidos en la discusión de 500 años atrás, cuando están en el terreno de hoy sucesos muy importantes. La revocación de mandato. La revocación de mandato. Forma educativa. Los litigios que ya trae Morena adentro, donde pareciera ser que van ya a formar la Federación de Tribus, al menos en Baja California o en Puebla, ¿no? Eso me llama la atención. Denis. Leopoldo, yo creo que la pregunta inicial era si esto era un despropósito o no. Yo creo que no necesariamente tenía que haber sido un despropósito y termina siéndolo efectivamente, creo, por la forma. No tenía que ser un despropósito porque efectivamente me parece cargado de simbolismo el 2021 y la política es eso. Y Andrés Manuel López Obrador le importan esas cosas mucho. El 2021, 500 años de la caída de México Tenochtitlan, 700 de la fundación de México Tenochtitlan. Se podía prestar justamente a lo que decía Leo, una reflexión sobre el tema, pero no termina siendo eso. Y yo quisiera decir en la forma. ¿Cuál es el momento en el que esto se vuelve público y se hace la petición? Bueno, primero es cuando España está en elecciones. Pues no sorprende la reacción de los partidos políticos que en otro momento creo que hubieran dejado pasar el tema y que ahora se suben al tema, sobre todo teniendo a la extrema derecha o a la derecha española no desafiante de un gobierno de izquierda. Me parece que el momento no pudo haber sido más desafortunado. El tema, por supuesto, de la filtración. Y déjame decirte también en qué siento que la forma es equivocada. ¿Quién tiene que pedirle disculpas a los pueblos originarios? Hoy Claudio Lobnitz escribe, y me parece muy atinado, que es una disculpa que viene del pueblo mestizo, producto de la conquista o de la invasión, como le quieras llamar, y de España, pero tendría que haber sido entonces una disculpa juntos de estas dos entidades, efectivamente España y después lo que es el México de hoy, producto de ese encuentro, le piden una disculpa. El gobierno, o sea, lo que dice Lomnitz es que incluso el gobierno de México como tal, como estructura, viene de eso. Entonces, le pides una disculpa conjunta por los abusos, no solo de la invasión, sino perpetuados a lo largo de todos estos años. Y si tú lo presentas así, efectivamente podías aspirar a tener un evento extraordinario en el 2021, en donde te haces cargo de algo que nos pertenece esencialmente, que no es nada más que unos nos vinieron a invadir. No, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes son ellos? Y creo que ahí hay todo un debate que hubiera sido realmente muy rico y que esto lo anula completamente. Es ¿Tú decir, crees que lo anule? Sí, o sea, bueno, puede ser que se dé porque la prueba es que lo estamos platicando y que están saliendo unos textos extraordinarios. Y luego déjame decirte otra cosa que me llama la atención, que es, Andrés Manuel es todo al mismo tiempo todo. Es decir, hay 25,000 asuntos. Y ahora sale uno más. Y ahí hay una parte en donde siento a un presidente engolosinado de ser presidente. Andrés Manuel ha creado y se ha generado una idea de muchísimas cosas a lo largo de toda su carrera política. Pero llegó a la presidencia y está poniendo en práctica todo al mismo tiempo. Y a mí me parece que denota una falta de cálculo y desde luego de estrategia. Y que eso implica una serie de tropiezos. De tropiezos, por ejemplo, en este asunto. ¿Este es un tropiezo? Yo lo veo. Yo me lo pregunto. A ver, yo lo veo como algo que podría haber sido presentado de una manera extraordinaria para culminar de manera extraordinaria. Todavía quizá lo pueda hacer, pero es muy, muy desasiado. No había necesidad de que todos los españoles estén ahorita ahí en su batalla de ellos, utilizando a México como parte de lo que se avientan. No era necesario. Bueno, si los que responden pertenecen a la derecha española. Podemos. Y el Partido Socialista Obrero Español, que se vino aquí como primer aliado. Es decir, el Partido Socialista Obrero Español estuvo aquí como primer presidente visitante. Felipe VI fue el primero que confirmó. Yo no entiendo. A mí me parece que que la forma es inadecuada, el fondo podía haber. Y después veo a un presidente que todo ocurre al mismo tiempo y que además, también hay que decirlo, maneja sus agendas y las de sus cercanos. Perdón, este caso, basta leer el libro de Beatriz Gutiérrez Müller, que es su esposa, sobre el tema para saber que es un asunto también de la familia, digamos, una interpretación, una preocupación, lo cual está muy bien. Simplemente pues que se hagan las cosas de tal manera que terminen en algo bueno. Tengo solo un minuto de la filtración. Quiero regresar a este tema. ¿Por qué es que la filtración es lo importante más que la sustancia misma? Porque la filtración es lo que te está determinando cómo se está desarrollando todo esto y el impacto que está teniendo en el presidente López Obrador, tanto
que se ha tenido que meter 3 días consecutivos a esta discusión, teniendo otros temas que son de mayor interés. Yo no creo que esto va a ocultar los otros temas, porque los otros temas Sí, no. no se agotan en una semana, pero sí lo han llevado a moverse y estar todos los días durante 3 mañanas, durante 3 días consecutivos, hablando sobre este tema. la defensiva ¿Qué es lo incluso, que ¿no? le produce esto? Perdón, Le un produce dato relevante. desgaste. En la conferencia de prensa, al día posterior al que se conoce todo esto, El martes, el tema no sale de parte de los reporteros, Sí. él lo saca. ¿Qué quiere decir? Que pareciera que está en su interés tener el tema vivo, ¿no? Ese es no, un no, no, punto. no sé si... Es, a ver, aquí lo que lo tienes que ver si fue un asunto de que él estalla una crisis, porque él sabía que se iba a publicar la carta, porque sin yo poder la en carta este no se ha momento... publicado. No, pero yo, el contenido. Ese iba a saber el Lo del contenido. país. Porque necesariamente, bajo los criterios periodísticos del país, tuvieron que hablar por teléfono a la Presidencia de la República y preguntar, tratando de verificar sobre la carta. Es decir, él sí sabía que esto iba a salir. No es un asunto que esto se estallara, porque cuando tú estallas una crisis, tú conduces la crisis para llegar a un buen puerto de destino. Pero no, tú generas una crisis y sin saber qué es lo que vas a hacer al día siguiente. Y eso es lo que ha venido Ahora, lo que sucediendo. sabemos es que el Ha venido acto en Centla estaba programado con mucha antelación y se le había dicho a la gente de Tabasco que el discurso central sería el de la esposa. Pero no es lo sería. mismo tener un acto acotado, un discurso preparado, que de repente tienes que juntar el acto con la publicación, con la filtración. Y por eso digo, aquí la Y filtración... el video, ¿no? Aquí, ¿por qué la filtración? Me parece que aquí es parte de la tensión, y esto es simplemente una hipótesis, parte de la tensión que existe dentro del propio gobierno del presidente López Obrador, y quizás aquí un intento de dañar el papel que puede estar jugando la esposa del presidente, más allá de los méritos académicos y el conocimiento que tenga sobre este tema. Pero aquí ella queda expuesta no en términos de opinión pública o de opinión política, sino internamente. Por eso sí pienso que aquí la filtración nos habla mucho más sobre de lo esto que lo está podemos sucediendo más en el corto plazo. A ver, ¿30 segundos? Sí, claro. Hoy el presidente confirmó que fue una filtración y que fue alguien de adentro. Eso era lo que quería decir. ¿Hoy lo dijo? Esta mañana lo dijo. ¿Que fue de así, adentro? Que fue una filtración, que fue la filtración de 2 hojas de un borrador, de una página, de una carta de 4, y que fue una filtración de alguien de ahí adentro, México. y no me voy a meter ya en eso, dijo.